Bienvenidos, buenas tardes, muchas gracias por venir. Para el Museo Nacional de Bellas Artes es un honor dar el marco para presentar un viejo nuevo libro del querido y admirado Pedro Roth. Es un libro con un nombre muy humilde, se llama El Libro de Dios. Ya lo van a poder ver. Es un libro que tiene, como todo en la vida de Pedro, tiene una historia muy particular y cinematográfica. Yo tomé unos apuntes para no olvidarme. Este es un libro que hizo Pedro durante un mes a la noche en el hotel lujoso que estaba cuando viajó con su maestro de cine, Ramiro Tamayo, que era el encargado de documentar toda la campaña presidencial de Víctor Paz Estenssoro en 1985 en Bolivia. Entonces ya ese origen es rarísimo de Pedro imaginando esta teoría en las noches, pues de día trabajaban todo el día en un hotel en La Paz. Pedro, para hacer ese libro, utilizó dos libros en blanco que le había regalado Gaglianone. Esos libros ya encuadernados y en blanco, y como bueno, los que conocemos cómo trabaja Pedro, que es una máquina de dibujar sentado, acostado, él fue armando ese libro, que era un libro de artista en origen y un único ejemplar, desarrollando un poco su teoría, ¿no? La idea que él plasma en este libro, en el Libro de Dios, tiene un antecedente de 2 años antes, cuando él hizo una muestra en la Galería Arte Nuevo de Álvaro Castanino, que se llamó En el electrón de un gigante, y que era una muestra donde él presentó una serie de dibujos y de pinturas en torno un poco a la idea que él 2 años después abordó y desarrolló en el Libro de Dios. La idea, que igual la van a explicar mucho mejor Pedro y sus invitados a la presentación, era un poco como que la galaxia es un ser vivo gigante, que era este gigante, y que nosotros los humanos nacimos en un electrón de ese gigante, sin tomar conciencia de la totalidad, ¿no? De dónde estamos. El Sol era el núcleo y los electrones los planetas del sistema solar. El Libro de Dios es un relato ilustrado sobre esa idea, la idea del proceso que llevó al hombre de llevar a crear un Dios lejano y externo, a ir comprendiendo gradualmente que en realidad forma parte de un todo, ¿no? La primera pregunta que se me ocurriría hacerle a mí, y que pienso que a cualquiera, es por qué un libro que hizo en 1985 lo presenta en el 2021, ¿no? Sabemos que a veces los tiempos son lentos. Yo se lo pregunté a Pedro y él me dijo que cuando él lo escribió hace casi 40 años, no sabía el potencial predictivo que iba a tener en la historia, este relato. Para él era una cosa onírica, era un sueño, una fantasía artística, digamos, poética, y con el paso del tiempo se fue dando cuenta que la ciencia, el avance de la ciencia iba de alguna manera confirmando su loca teoría de que vivimos en el electrón de un gigante. Bueno, el libro que hoy presentamos entonces puede ser un libro único, ¿no? Es una edición facsimilar impresa en risografía sobre papel, y las tapas están impresas en serigrafía, es el que tenemos ahí, y es una tirada de 100 ejemplares numerados y firmados. Ahora, un minuto para presentar a quienes van a hablar. Bueno, primero a Pedro, que es, yo creo que todos lo conocen, pero el protocolo indica, que es un artista visual nacido en Hungría, que llegó a la Argentina en 1954, es licenciado en realización cinematográfica de la Escuela Superior de Bellas Artes de La Plata, ha hecho más de 150 muestras individuales en varios lugares del mundo, obtuvo el premio Sarmiento del Senado de la Nación, el premio a la trayectoria en diputados, el premio a la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, entre tantos otros, y es miembro del colectivo artístico Estrella del Oriente. A su izquierda, a la izquierda de Pedro, está otro gran amigo de la casa, José Emilio Gurucúa. Gurucúa estudió Historia del Arte, Historia de la Ciencia, es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires,
donde sería nombrado profesor titular de Historia Moderna. Fue codirector del Centro de Producción, Investigación en Conservación y Restauración Artística y Bibliográfica, amén de profesor titular de Problemas de Historia Cultural en la Universidad Nacional de General San Martín. Ha sido profesor visitante en diferentes universidades europeas y en la École des Hautes Études en Ciencias Sociales de París, así como académico invitado en la Goethe Research Institute y en un nombre que me lo puso a propósito, seguro, el Wissenschaftshochschule, después él va a hacer la traducción de Berlín, o el Institut d'Études Avancées de Nantes, entre otros. Es miembro del número de la Academia Nacional de Bellas Artes y de la Academia Nacional de la Historia de Argentina. Ha publicado libros y artículos sobre, entre otros temas, la historia de la perspectiva y las relaciones históricas entre imágenes y ideas. Además, ha sido curador de una exposición memorable acá en el museo en el 2019 sobre Avi Warburg, que se llamó Ninfas, Serpientes, Constelaciones, la teoría artística de Avi Warburg. También lo acompaña a la derecha de Pedro, Juan Carlos Capurro, otro amigo de la casa, que es director, intérprete, guionista, correalizador de La Ballena Ballena, esa formidable película en la que también está ahí Daniel Santoro, otro de los autores, y del CAIC nos cambió la cabeza. También fue director de Mal de Plata, que presentamos en esa época era virtual acá en el museo, que es un documental sobre Federico Manuel Peralta Ramos, y del Angelus, que son variaciones sobre el Angelus de Jean-François Millet. Realizó varias exposiciones, entre otras en el Centro Cultural Recoleta y Pasaje 865. Ato Menegaso, que es la persona joven que está acá a mi derecha, es director de Amarmolado, que es una empresa de papeles desde la que crea y elabora papeles especiales de objetos artesanales. Es el editor del libro de Dios que presentamos hoy, y además es un gran corsetista de guitarra, pero hoy no lo vamos a poder comprobar, que quede en la teoría. También, a pedido de Pedro, hemos convocado a dos presencias fantasmales, como la llama él, que son Jorge Gluper y Manuel Sadowski. El primero, Jorge Gluper, fue quien escribió el texto de la muestra del 83, que hice referencia, en el Electrón de un Gigante, ahí está el original. Y el segundo también se refirió a esa muestra en el programa de radio Café de las Artes en ese mismo año. Para si queda algún despistado que no saben de quién estoy hablando, voy a leer mínimamente y ya termino. Jorge Gluper fue ensayista, crítico de arte y un gran emprendedor en el campo de las artes visuales. Fundó la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, presidió la sección argentina de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y fue codirector del Departamento de Arte de la Universidad de Nueva York. Fundó en 1968 el Centro de Arte y Comunicación, CAIC, y fue director de la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires y, por supuesto, del Museo Nacional de Bellas Artes entre 1994 y 2013. Falleció en el año 2012. Aquí está Matías, su hijo, en la primera fila. Y Manuel Sadowski fue un matemático, físico e informático argentino, considerado para muchos como el padre de la computación en la Argentina. Trajo la computadora Clementina al país y fue el creador de la carrera de computador científico, actual licenciatura en Ciencias de la Computación. Estuvo exiliado durante la dictadura militar y volvió al país para ser secretario de Ciencia y Técnica del gobierno de Raúl Alfonsín. Murió en el año 2005. Bueno, ahora no sé qué orden han establecido, pero quizás le voy a pasar la palabra a Pedro. Primero no, a Juan Carlos Capurro. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. De nada. Es un absoluto placer estar hoy acá, en esta casa, que consideramos nuestra casa efectivamente. Y no es algo sencillo abordar la obra de Pedro, primero por la profunda amistad que nos une hace tantos años, por el hecho de trabajar juntos en un colectivo, junto con Santoro y otros amigos y amigas, en el colectivo Estrella del Oriente. Pero yendo al tema, de alguna manera, cuando Pedro me pasó el libro, lo primero que inconscientemente me sonó en la cabeza fue que, digamos, ante una cosa como esta estamos ante lo absoluto y la muerte. Me salió así, no sé por qué, absoluto y muerte. Y a medida que fui leyendo el libro, me di cuenta que Pedro aborda exactamente otra cosa, que es lo relativo de la vida. Creo que la clave de todo el recorrido poético de este libro es el descubrimiento de que si Dios
nos hizo a su imagen y semejanza, por lo tanto nosotros, los humanos, también contenemos el universo. Me parece que esa idea es muy potente, por lo menos para mí fue el núcleo, el protón, ¿no es cierto? Un poco de una cantidad de cosas muy poéticas y muy bellas que tiene el libro, pero me pareció que ahí hay algo de la potencia de Paracelso, de Novalis, de gente que admiramos, los que estamos en Estrella del Oriente, y que Pedro, por supuesto, contiene en su propia formación y en su imaginario. Y la imagen que me suena mucho es una que yo copié del libro, que es cuando dice que él dice que el ser humano comprendió que dentro de él también brillan infinita cantidad de soles. Esta idea, aparte de ser poética, es absolutamente justa en su dimensión, porque agrega que el tamaño es un problema relativo y que lo importante es ser y comprender. Es decir, que somos un universo y parte del universo al mismo tiempo. Esa revelación que nos transmite Pedro se emparenta con un largo camino de la humanidad, porque Spinoza ya indagó sobre la materialidad de Dios y encontró en las contradicciones de los seres humanos sus virtudes y defectos. Hizo referencia a lo sagrado, es decir, a lo sagrado de lo humano. Hay algo que está emparentado, sin que Pedro lo tome desde ahí, pero hay una vinculación que a mí me surgió, producto de la fortaleza de la obra que él hizo hace ya tantos años. Hay un hecho clave en esta obra, a mi juicio, que es que, escrita en 1981, hace casi 40 años, sin embargo, está escrita ayer o hoy a la mañana, porque la frescura de Pedro admite una contemporaneidad que ustedes van a notar cuando vean el libro. Hay algo que fluye con una tranquilidad absoluta y no tiene tiempo, no hay un problema de temporalidad. Y no lo digo como un halago, al margen de que somos muy amigos, sino que realmente es algo que a mí me impactó cuando lo fui leyendo, porque ustedes lo van a ver, se va leyendo como si fuesen hojas que estuviesen en el agua. De alguna manera uno va viendo y se va aproximando cada vez más a un manantial maravilloso de cuestiones que Pedro va planteando. Hace una obra que a nuestro juicio, y digo nuestro porque es una idea que tenemos en el colectivo Estrella del Oriente, hablo por el conjunto, que es que Pedro en general lo que escribe son iluminaciones. Esto es algo importante porque no es muy común encontrar en el mundo hoy gente que expresa iluminaciones. Más bien, todo es cartesiano, todo tiene otro tipo de dimensiones, todo se basa en una materialidad o una conceptualidad muy alejada de este tipo de expresión que Pedro está realizando hoy y hace 40 años al mismo tiempo. Y esto lo menciono porque nosotros fuimos descubriendo esto con los artículos que él fue escribiendo desde hace años en nuestra revista Estrella del Oriente. Cada vez que él aproxima un tema, aparecen cuestiones que en el momento y cuando uno las ve, cuesta seguirlas. Y sin embargo, a medida que pasa el tiempo, uno comprende todo lo que se habla. Es lo que dijo Duprat hace un rato, cuando dijo que muchas de las cosas que él puso ahí hoy no aparecen tan lejanas. Hay iluminaciones. Y retoma una profunda tradición esotérica de Occidente. De hecho, no porque se lo proponga, sino que es así, porque no reflexiona, como dije antes, cartesianamente sobre lo que dice, sino que dice lo que le sale desde lo profundo. Y en ese azar, donde todo es fortuito y no lo es decir, ocurre algo que es impresionante, que solo ahí existe esto. Eso que parece fortuito y al mismo tiempo no lo es, de golpe irrumpe y nos va dando algo que va decantando lentamente. El origen de esa larga tradición es una larga tradición del arte, que es la alquimia. La alquimia en Pedro está absolutamente contenida, porque como nosotros conocemos no es encontrar oro, sino sabiduría.
belleza, amor y compartirlas para iluminar nuestras vidas. Y eso es lo que yo creo que está muy bien expresado en estas páginas. Es una obra única, como toda la obra de Pedro, más allá del mercado y de sus casualidades, porque Pedro hace una obra que se reconoce inmediatamente. Si ustedes ven un cuadro de Pedro, dicen es un cuadro de Pedro. Nadie puede confundirse, como no se puede confundir con ninguna de sus fotos, como no se puede confundir con ninguno de sus escritos. Y eso es algo extraordinario, porque muy pocos artistas pueden reivindicar para sí una capacidad de síntesis singular como la que él tiene en lo que hace. Y también, y me permito decirlo en sus chistes, porque Pedro, como ustedes los que lo conocen saben y los que no se lo transmito, es un hombre con un sentido del humor extraordinario y que de alguna manera en ese humor expresa un montón de ideas poéticas también cuando introduce, porque ocurre algo que lo transmito, porque también ocurre con su obra acá, que él de golpe, uno está en un café charlando con él o una cosa y dice, bueno, por ejemplo, porque esta mañana que está lloviendo, y él dice, sí, me acuerdo del tema ese cuando un chiste que de la lluvia, y nunca está fuera de lugar, porque expresa poéticamente, y acá es donde yo quiero detenerme. ¿Por qué lo toqué esto? Porque él toma del aire cosas que están y las expresa a su manera siempre, que uno no las ve y de golpe él no las permite ver, y me parece que ese es otro de los aciertos de este desarrollo que hizo acá. Para redondear quiero decir lo siguiente: nosotros creo que venimos aquí a celebrar con Pedro la vida, los soles que nos habitan, nuestro lugar en un momento de la historia del universo. Está aquí, me permito decirlo, porque lo mencioné anteriormente, está aquí a su lado un hermano de estrella de Pedro, que es Spinoza. Porque si hay algo clave en Pedro, en su obra, en su vida, que no está escindida, sino que es una sola cosa, es lo que Spinoza llamaba la perseverancia del ser. Eso que no admite restricciones de tiempo, que es indefinido, porque a Pedro le importa un bledo si algo es de hace 40 años y de 2 días, o 1 o 50. Él hace, él avanza, él crea. Y eso es algo que está vinculado, a mi entender, en lo que Spinoza, hermano de estrella, considera la perseverancia del ser, porque de alguna manera no admite obstáculos, no admite adversidades, expresa una cosa que está de conformidad con los afectos, que son los que crean de alguna manera el grado de potencia y determinan ese ser, como lo expresa Spinoza. Esto creo que está contenido en esta magnífica obra de Pedro. Retomo entonces, para finalizar, algo que me parece que tiene todo que ver con Pedro, y es un proverbio que vi por azar absoluto antes de venir para acá, de Salomón, que decía que únicamente los sabios viven con ánimo tranquilo y firme. Esta obra resume ese alcance. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Andrés, por esta invitación. Comparto la alegría de Capurro por el hecho de estar acá. Aunque ya hay partes las que iba a hablar que ya es hablado. Esa es la ventaja y la desventaja de hablar primero. Así que, bueno, lo compartir. Pero está bien. Bueno, trataré de arreglarlo. El libro de artista. Ahí fue el hecho de toparme con un libro de artista me llevó a indagar algo sobre el género y qué es lo que era la bibliografía, sobre todo la referida al arte contemporáneo, donde abundan los libros de artistas, ha dicho sobre este particular. La conclusión es que es un objeto de propósito y de significado muy fluctuante. Y que la
la bibliografía asigna como precedente, incluso como primer libro de artista, una obra de Duchamp de 1934 que se llama La Caja Verde, donde es una cajita donde Duchamp juntó una serie de pequeños dibujos que fueron la base de La novia y los pretendientes, del Gran Biblia, ¿sí? Luego siguió con esta idea, lo que se llama la caja valija, en la que trabajó muchas veces, la repitió entre 1936 y 1941. ¿Y qué es lo que el propio Duchamp pretendía tener con esto? Un museo propio en miniatura, una muestra en miniatura. Finalmente, allá por los años 50, se abandona esta idea de la cajita, aunque ya se lo llamaba libro de artista, y se adopta la forma libro, la forma códex, ¿no? Que es a la que estamos acostumbrados hoy. Y el propio Duchamp planteaba esto como la producción de algo único, un únicum irreemplazable, pero a su vez reproducible. Y acá hay una bellísima contradicción, porque por más que esto esté muy bien reproducido editorialmente, cuando lo tenemos en la mano tenemos muchísimo la sensación de que se trata de este único. El hecho de que se lo pueda considerar algo único refuerza lo que Foucault y Chartier han llamado la función autor. Pero esto es un objeto producido por un individuo determinado en un contexto, con una vida, por lo general muy rica, muy intensa. De manera que este reforzamiento de la función autor lleva al objeto más allá del formato códex libro y lo convierte en una obra de arte, por fin. Es una obra de arte peculiar. Y yo creo que el objeto de Pedro, para empezar, cumple estos ítems, es una muestra en miniatura, adopta la forma del códex, es un unicum que se convierte a su vez, por suerte, en reproducible y lo podemos llevar nosotros a nuestra casa, refuerza el individuo autor que está detrás de este texto, como también nos ha revelado Capullo. Así que, a su vez, yo diría que, a pesar de todo esto que he tratado de determinar como caracteres del objeto, sigue siendo un objeto fluido e inclasificable. Entonces, lo que pasaría ahora es hablar del contenido del libro, y acá es donde la referencia a Spinoza, bueno, que pensaba hacer, la dejo de lado. Pero bueno, lo que espero, siempre hay que tener cuidado cuando está el artista presente y uno hace una presentación. No tanto los libros académicos, porque eso hay ciertos rituales que se cumplen, pero el artista hay que tener cuidado. Yo, el peor papelón de mi vida lo pasé en una circunstancia parecida a esta, en una ocasión en que Nelly Perazo tuvo la idea de convocarme para participar en una mesa redonda sobre la obra de Líbero Badí, estando Líbero presente. Bueno, y yo hablé de un poco imaginativo. Entonces, al terminar, Nelly le dio la palabra y dijo: bueno, Líbero, ¿qué te parece lo que ha dicho Burujúa? Líbero me miró y me dice: mira, Burujúa, con ese acento aretino que tenía, lo que dijiste es muy lindo, es de lo más lindo que han dicho sobre mí, pero es exactamente al revés de lo que vos decís. Entonces, bueno, la risotada del público, había 300 personas, y después, ¿qué se le puede decir a un artista cuando dice que uno ha dicho exactamente al revés las cosas de lo que él quería decir? Pero bueno, espero que no sea esta vez así. Bueno, este libro cuenta una historia, yo diría, teocosmológica,
en el doble registro del texto y de la imagen. Porque precisamente el libro del artista es un vaivén constante, implica, ¿no?, una experiencia de vaivén constante entre el texto y la imagen. Y en este sentido, si bien se remite al antecedente de Duchamp, podríamos llevarlo mucho más lejos. Tiene que ver con la emblemática, con los libros de emblema, que se concebían como este díptico permanente entre la imagen y el texto, que muchas veces se complementaban, pero a veces también podía dar lugar a interpretaciones contradictorias. De manera que creo que se podría poner en esa constelación bastante remota, o sea, aparecen los primeros libros de emblemas en el siglo XVI. Ahora, y fíjense que después yo voy a decir cuál creo que podría, si uno armase una constelación con otros libros de artistas y estos otros antecedentes lejanos, encuentro un libro que es casi un hermano de este, que lo traje aquí. Es este, el Orbis Pictus, nada menos que de Comenia. ¿Y ustedes se acuerdan quién fue Comenia? Comenia es el gran didacta. La organización de nuestra enseñanza en Occidente, y en la Argentina en particular, es deudora todavía de este hombre del siglo XVII. Porque él fue el primero que dijo, bueno, la enseñanza tiene que tener 3 ciclos, el primario, el secundario y la universidad. Bueno, todavía son 6 años. Y ahí se termina la formación de un ser humano. Entonces, él entendía, Comenio, que atravesado por el conflicto religioso de la Europa del siglo XVII y los enfrentamientos sangrientos entre católicos y protestantes, él quería encontrar alguna forma de transmitir el mensaje religioso, que era muy amplio, o sea, podría pensarse que va más allá incluso del cristianismo corriente. Él quería ese mensaje convertirlo en una serie también de imágenes que irían en paralelo con los textos. Porque él pensaba que, siendo en imágenes, podía llegarse a terminar con la interpretación contradictoria de lo que allí se decía. Y entonces iba a permitir establecer la paz religiosa. Yo creo que el libro de Pedro no pretende implantar una paz religiosa, pero sí una paz de nuestros espíritus. Así que yo colocaría a este libro en paralelo con el Orbis Pictus de Comenio. Bueno, pero eso hay que ver si Pedro lo acepta. Ahora, el comienzo de este libro es un comienzo, ya lo mencionó Capurro, es un comienzo digno de una rama fortísima del misticismo, que es el de la Cábala. Es un comienzo digno de un libro de Cábala. Y en particular de una de las tendencias de la mística cabalista, que estudió muy bien un coloso, que fue Gershom Scholem, en un libro que se llama Grandes tendencias del misticismo judío, y sobre todo la llamada Cábala luriánica, porque fueron textos escritos por un cabalista que vivió en el siglo XVI, Isaac Ben Luria, ¿no? Un personaje así un poco migrante también como Pedro, de una familia de origen español, nació en Egipto, se educó en los círculos sefaradíes de Egipto y luego terminó su vida en Safed, esa ciudad maravillosa que está hoy en el norte de Israel, que es la ciudad mística del judaísmo por excelencia. Bueno, este hombre pensaba que el mundo era en su origen, en el momento de la creación, es un pleno, está lleno de Dios. Y eso es lo que dice este libro, lleno de Dios. Dios es todo, ¿no? Pero Dios se retira del mundo. Y acá también hay una retirada de Dios del mundo, y esa retirada provoca la aparición del mal. ¿Y cómo sería esto?
Ben Luria utiliza una metáfora, dice, al retirarse la divinidad del plenum y reducirse a un punto casi, y hay un momento que acá Dios pasa a ser un punto también, se rompieron los cántaros que contenían la materia del mundo, y eso es el mal. Entonces, es necesario reconstruir esos cántaros, y para lograrlo la divinidad solo tiene un recurso, que es la ayuda de esa criatura que él formó, que es el ser humano. Entonces, en Pedro existe esta retirada y existe este papel peculiarísimo del hombre que empieza con un objeto diminuto, un ser diminuto, hecho en tinta azul. Ese es un detalle, todavía no puedo encontrarle un sentido, pero simplemente la belleza de pensar a Dios está hecho con el lápiz negro, no sé si con pincel negro, y el ser humano aparece hecho con tinta azul, pequeño, y se va agrandando, y adquiere alas, y las alas son azules. Entonces, esa es una cuestión. Después, al final, voy a hacer una hipótesis de por qué aparece el azul. Entonces, este comienzo es claramente cabalístico y místico, como decía Paul. Ahora, luego se avanza hacia, podríamos decir, otra forma del misticismo, o más que nada de la antropología religiosa. Y se abandonaría el mundo judío para hacer aparecer más bien una idea del paganismo antiguo, que es la del evemerismo. Evemero, ¿no? Fue un sofista que tenía una idea de las religiones como creación humana. En realidad, los que nosotros consideramos dioses han sido grandes hombres, grandes seres humanos que dieron instrumentos a la humanidad, instrumentos de conocimiento, de práctica moral. Y esos individuos, con el correr de las generaciones, se convirtieron en dioses. Esa es la idea central de los evemeristas. Y esta la expone Evemero en un viaje utópico. En un viaje utópico que se llama la Sagrada Inscripción. ¿Por qué? Bueno, estos vagabundos que hacen el viaje, la excursión, van a dar a una isla, la isla Pancaya, imaginaria, que está en el Océano Índico. Y en esa isla descubren una inscripción, de ahí el nombre, ¿no? de la utopía. Y en esa inscripción dice, fueron 3 nuestros primeros reyes, que se llamaron Urano, Cronos y Zeus. Entonces ahí está la idea de estos 3 primeros reyes que fundaron la civilización en esa isla y que darían lugar a los 3 grandes dioses de la mitología y de la mitología genética de los griegos. Esto sería una de las primeras formulaciones de la llamada teoría antropológica de la religión. Es decir, que la religión tiene que ver con las acciones humanas y que son a partir de estas acciones humanas excepcionales empieza a despuntar la idea de los dioses. Bueno, esta antropología de la religión se abrió paso ya en el Renacimiento, pero digamos que uno de sus puntos culminantes es nada menos que la antropología de Ludwig Feuerbach, ¿no? Él dice, bueno, el hombre débil tiene un Dios poderoso, aquel famoso apotegma que después iba a desarrollar Marx. Por eso el ser humano de Pedro arrincona a Dios
lo hace invisible, y al hacerlo invisible lo hace ubicuo. Pero también comienza la propia metamorfosis de este ser humano y el momento en que el ser humano cobra conciencia de esa transformación por la que ha atravesado y se ve a sí mismo con un nombre Dios en primera instancia. Y ahí es cuando, bueno, este hombre parece dotado de alas, empieza a volar, empieza a visitar el universo, a darse cuenta de que es parte y a su vez es amo del universo. Y finalmente llega a este descubrimiento que señalaba Capurro, de que es parte de un gigante. Y el gigante es parte de un gigante mayor. Y ahí estamos en presencia de lo que podríamos llamar un cosmismo de caja china, que es un poco un cosmismo borgiano. Ahora, el libro despliega todo este panorama con textos muy explícitos, cuando habla de la ubicuidad, por ejemplo, y de la invisibilidad al final del Dios, que es provocada por el lugar en donde lo ubica el ser humano. Pero esta representación está hecha sin perder un ápice del impulso irónico que tiene todo este libro, y hasta cierto punto también caricaturesco. Así que, y termina colocándonos, esto es muy emocionante también, termina colocándonos en lo que él llama, al fin de este largo periplo y de estos autodescubrimientos del ser humano y descubrimientos del universo con contenido en otros universos, que el final, sin embargo, es llegar a la puerta del Padre. Y eso es algo realmente muy, ¿cómo decir? Sí, que hace temblar un poco, ¿no?, el espíritu. El final de todo este descubrimiento es reunirnos con el Padre. Así que este libro, yo sé que ha permanecido casi como un libro secreto desde abril de 1985, la fecha con que lo termina Pedro en La Paz, pero siendo un libro secreto por todo esto que dice, y por ese final extraordinario que remata, ¿no?, todo lo explorado y descubierto, ha sido un gran bien que se lo publicara ahora. Así que muchas gracias por publicar. Gracias. Inventó un módulo caligráfico donde representa planetas hombres y quiere establecer a través de ese discurso la relación entre el micro y el macrosistema. El primero sería el modelo atómico y el segundo un modelo planetario. El Sol sería el núcleo y los electrones serían los planetas. A partir de esa idea, Roth desarrolla módulos de planetas hombres y su metáfora es que los humanos vivimos en el electrón de un gigante. Los escritores de ciencia ficción lo llaman galaxia y algunos filósofos Dios. El hombre galaxia armado y ratificado a través de esos módulos nos remite a la idea griega de que formamos parte de un ser gigantesco y que la metáfora celeste se podría explicar con un inmenso cuerpo humano, un gran conjunto armónico, parte de un posible ser inteligente, pero que nosotros aún no comprendemos. No es realismo ingenuo ni conceptualista, es una vuelta a la necesidad de expresión individual a través de dos dimensiones, la ausencia de estilo como presencia de todos los estilos.
La ausencia de estilo no debe ser entendida como ausencia de poesía, al menos no en el sentido tradicional del término, no en él. Roth desarrolla un sistema de ideologías culturales que representan su concepción del mundo. Es poesía. Todo extranjero es un extraterrestre. Somos parte de algo más grande, parte de un ser que aún no entendemos y que explica los misterios que nos pasan. Estamos buscando el origen para así entender quiénes somos, a qué pertenecemos. Ese ser que intuimos y que nos incluye, que todos juntos producen una inteligencia más grande. Todo cambio produce violencia, resistencia, fricción, muerte, renovación, ganadores, perdedores, nuevas teorías, abanderados, nuevos creyentes, sacrificios. Una idea para que se imponga necesita de un entorno, de gente que cuide el crecimiento de ella, que los contenga. Los herejes trazan sus hallazgos con el descubrimiento de artefactos tecnológicos para penetrar la realidad y así alejarnos de las creencias. Los instrumentos que ayudan a comprender la realidad, cuchillos, lentes, lupas, telescopios, para explicar o descartar quizás que la materia oscura era la carne de ese ser, el gigante, a la que pertenecemos y hasta ahora no hemos imaginado ni buscado. Para que el átomo coexista en dos lugares diferentes a la vez, tiene que ser parte de un organismo mayor. Somos parte del gigante, quizás el origen de todo es el Big Bang. Lo más parecido que hay a ese Big Bang es el orgasmo, que nos da origen a nosotros, que somos réplicas de ese final. Quizás el Big Bang y el orgasmo sean sinónimos de esa energía creadora. No somos tierra y cielo, somos solo cielo. Bueno, yo también soy un fantasma. Pero me tocó la suerte de estar cerca de Pedro y acompañarlo en este proceso, ¿no? Yo puedo hablar un poco de la materialidad, porque de lo que es el contenido, el contexto y todo, hablaron dos maestros, dos grandes. Bueno, Pedro un día me dijo, yo a vos te heredé. O sea, para Pedro, él me heredó porque hizo muchas cosas con mi papá. Con él se divirtieron haciendo, por ejemplo, hace un rato lo mencionaba Gaglianone, creo que Duprat lo mencionaba Gaglianone, editor de arte, antes de sacar sus libros, hacía unos monos del libro para ver qué peso iban a tener, para ver qué tamaño, cómo era el cartón, la tela, y entonces esos lo regalaban a veces para que los artistas, los amigos lo pudiesen utilizar de soporte como sus obras, ¿no? Y además a Gaglianone, por esas vueltas de la vida que es ese mundo de personas que tanto está representando Pedro por todos lados, que estamos todos unidos de alguna manera mística. Un día estaba estudiando lo de mi profe de guitarra clásica, Irma Costanzo, y no sé qué problema tenía en la casa de humedad, entonces subimos a un par de pisos para arriba y estaba lo de Gaglianone. Y bueno, nada, son esas casualidades, ¿no? Pero volviendo al tema de Pedro y mi padre, entonces juntos decidieron hacer, yo no me acuerdo bien, pero muchos libros en blanco, porque como mi padre era importador de papel, de arte, y entonces Pedro siempre fue además un gran gestor, no lo dijeron acá, pero una persona que nos abrió la puerta a todos, por eso lo queremos tanto también mucho, digamos, porque él siempre fue abriendo puertas para todo el mundo, o sea, era llevarle y decirle, mirá Pedro lo que estoy haciendo, y él enseguida te entendía
digamos que te ponía debajo de su ala azul. Entonces, con mi padre hicieron le daban a muchísimos artistas, creo como 300 o no sé cuántos eran, pero muchos, unos libros que hoy sería impensado hacer, hermosos, de grandotes y del papel de algodón holandés y demás, y bueno, yo casualmente me encontré con muchos de esos libros en Arteba o después facsimilares de esos libros, es decir, que andan circulando, digamos, ¿no? Y por eso él dice que me heredó, porque bueno, mi padre se retiró un poco y entonces dijo, bueno, ahora me toca hacer cosas con Ato. Yo, cuando hablan del tiempo que se demoró en editar, yo me siento como responsable de los últimos, ¿cuántos años, Pedro? Unos 5, más o menos, 8, eso van a mi cuenta, digamos. Porque desde el momento en que me dijo, yo quiero que vos me edites el libro de Dios, hasta hoy pasaron más o menos unos 8 años. Al principio se lo llevé a unos amigos de una editorial también artesanal, digamos, se llamaba El Ombú Bonsai de Rosario, pero bueno, ellos hacían más poesía, narrativa, cuentos cortos. Esto yo lo entiendo, digamos, además de ser un libro de artista, para mí está muy cercano al género novela gráfica. Digamos, yo lo leo como una novela gráfica también, ¿no? Y bueno, y después con el tiempo con Anaí Cañadel, que es mi socia, no solo en la editorial, también en la vida, y dijimos, vamos a hacerlo, ¿no? Y recibimos el PDF, y después, a partir de recibir el PDF, fue todo un proceso en el que involucramos a otras personas, ¿no? La persona que hizo la preimpresión, que tenía que separar los colores, son 2 colores. Yo me acuerdo que un día Pedro me dijo, mira, un color está hecho con marcador negro y otro color es una Bic. Yo me lo imaginaba en La Paz, a Pedro con un marcador y una virome, y me encantó. Entonces dijimos, bueno, nada, hay que hacerlo a 2 colores. Ahí fue que fuimos a buscar la persona que podía imprimir a 2 tintas una partida chica y que no fuese un toner, una cosa digital, digamos, sino que fuese tinta de verdad, ¿no? Bueno, ahí llegamos a la risografía. Después, el tema del papel, a mí me hace gracia porque el papel es una papelera que se llama Magnani, que está desde el año 1404 en la Toscana, en un lugar que es cerca de Pescia, cerca de Lucca también, que es una ciudad fortificada, y este Magnani particularmente se llama Pinocchio, porque el autor de Pinocchio vivía por ahí, entonces le pusieron en el papel el nombre de él, y tiene un pinochito que está nada más que dos veces en la hoja de 70 por 1 metro, pero tiene un pinochito dado vuelta con su sombrerito, porque lo ves a trasluz, es una marca de agua, como si fuese las marcas de agua de los billetes, digamos, ¿no? Y yo digo, mirá, Pinocchio y Dios, ¿de qué manera se relacionan? Solo en un libro de Pedro puede pasar. Y bueno, y después la serigrafía fue trabajamos con Nelson, que tiene un taller en Bransen, a un par de cuadras de La Boca, y también fue un tema porque las linitas de los planetas son realmente muy chicas, y entonces hablando con Nelson, y me decía, mira, yo ya recé, lloré, me enojé, te quiero devolver el trabajo. No, digo, tenés que hacer. Y bueno, todos estos pasos fueron un poco, digamos, la aventura de haber vivido esto como una especie de alabanza también, y por qué no expiar alguna culpa, qué sé yo, hasta todo yo entro para mí es místico, o sea, la realización del libro en su materialidad también es mística, y eso es lo que tengo para decir. Buenas noches. Salió así que yo voy a hablar último. Lo que estaba mirándolos a ustedes y yo sentí que esto es un espejo, que yo me veo reflejado en todos ustedes, que con cada uno de ustedes, de los que hay acá, la mayoría, yo tengo una historia. O sea, cada uno de ustedes es
una imagen mía, dentro mío, es como un espejo donde hay gente como Matías, que lo conozco desde que nació, Frida, que lo conozco desde que era chiquita, Sofía, que es mi amiga de toda la vida, Cristina, o sea, todo, miro para todos lados y veo caras amigas y me siento reflejado en todos ustedes. Y creo que ustedes tuvieron la paciencia de escuchar mis historias, que en este caso, estas historias están escritas en este libro. Cuando yo lo escribí, no le di mayor importancia, pero cuando empecé a leer este texto en otros escritores, muchos años después de que yo lo había escrito, por ejemplo, Harari, que hizo que Abraham, que está sentado ahí en el fondo, me regaló para un cumpleaños de Hombres a Dioses, y yo sentí que yo lo escribí 30 años antes que él. Entonces me parecía que era momento de hacer algo para dejar una marca, un mojón. Y eso es lo que hicimos, y Ato tuvo la amabilidad y la fuerza de regalarme esta edición que él hizo con tanto amor y tan lento además. Así que este libro es todo eso, son todos ustedes, cada uno tiene su hoja dentro de este libro, y es como una historia más de lo que yo cuento. Cuando me reúno siempre hay un punto donde yo, a propósito de algo que se dice, tengo una historia para contar o un proyecto para llevar a cabo. Con respecto al libro de artista, hicimos 8 muestras de libros de artista, que empezó en lo de Clara García Uriburu. El papá de Ato, César, me editó 500 libros en blanco de papel shoot, de tapas de arpillera, y esos libros los fuimos repartiendo, vendiendo a $35 pesos de ese entonces, y hicimos muestras, 5 muestras en el Museo Sívori, con sus facilidades y sus dificultades, y después todo el mundo podía participar, y Santana decía: vos tenés demasiados amigos. Y yo, si un tipo compraba un libro y se dedicaba 6 meses de su vida en llenarlo, porque la única consigna que había que sea hojeable el libro, y cada uno hacía dentro de ese libro un libro, y no permitíamos la piolada de que agarre y haga un agujero y que pegue todas las hojas, sino que labure en serio para hacer el libro. Y después hicimos una versión en la Biblioteca Nacional y hubo 180 participantes. Eran mesas negras largas con el nombre nada más al lado, y Página 12, que editaba un pedazo del diario que decía Página 12, un prólogo y una imagen de cada uno de los libros que se presentaban. Y después de todo eso, cuando se terminó la convertibilidad y $35 se volvieron en mucha plata, no pudimos seguir haciendo eso. Entonces después surgió la posibilidad de tener un stand argentino en la Feria del Libro de Artista del MoMA de Nueva York, y hace 8 años que tenemos ese stand. Ayude o no ayude el gobierno, nosotros lo hacemos igual. Y a veces ni siquiera tengo el banner, tengo que escribir yo a mano un banner que diga Argentina.
Pero de todas maneras, digamos, si eso, mientras que yo viva y los de la Feria de Nueva York acepten, voy a seguir haciéndolo hasta el final. Y es eso lo que quería decirles y agradecerles a ustedes de seguir estando del otro lado del espejo y que yo me pueda reflejar dentro de ustedes, de cada uno de ustedes que están sentados acá y todos los que faltaron también.